Hoy con nosotros está Carlos Alaimo, dirigente político del Zulia, quien tiene su partido llamado Pasión por Maracaibo. Los partidos de ahora seguramente tendrán esos nombres, Pasión por Maracaibo, porque ya Maracaibo en la noche no podrá ser, porque con la oscuridad que Maracaibo tiene, pues nadie se le ocurriría poner un partido así, a menos que sea Francisco Arias Cárdenas quien funde un partido que lo llame Maracaibo en la noche. Tenemos a Carlos Alaimo, dirigente político, en el ojo del huracán el día pasado porque fue perseguido y tiroteado por la policía regional. Hablemos primero de eso, porque la gente quiere saber qué fue lo que pasó, porque hay varias versiones, la tuya y las versiones sotoboche que hacen algunos funcionarios policiales, que en algún caso desmienten la versión que tú has manifestado en los medios. Buen día, Carlos. Buenos días. Bueno, sí, el día jueves debemos recordar que hubo una marcha de Avenida Delicias Norte con Universidad y que terminó en el cuartel iba a terminar en el CNE, en La Barraca, para entregarle un documento a los militares. La marcha fue pacífica, fue masiva, fue alegre, porque queremos derrotar a este régimen de una manera alegre, sin violencia, con todos los espacios que la Constitución Nacional nos permita. Y cuando terminamos el acto, yo fui uno de los que entró en la comisión para entregar el documento. Tuve una posición crítica. Yo no me fui a tomar un café con los militares. Yo fui a entregar un documento con una propuesta sobre que ellos analizaran lo que estaba pasando en el país y que tomaran una posición. Lo conseguimos con una posición castrense que fue más de un militante del PSUV con un discurso estructurado, mejor que cualquier parlamentario del PSUV, donde estaba razonando el por qué ellos estaban con la constituyente y por qué la subordinación era con el presidente Maduro. Yo de verdad fui muy crítico, yo di mi opinión como demócrata, porque los demócratas no somos militaristas. Los demócratas tenemos una visión diferente a ellos. Ellos creen que el país es un cuartel. Nosotros sabemos que los cuarteles tienen limitaciones. Y les recordé que la subordinación y la obediencia era con la Constitución Nacional. Por encima de la Constitución Nacional no puede haber ninguna subordinación a nadie. Por eso es que se han cometido muchos errores por esa subordinación. Por eso es que los militares de Hitler, los militares argentinos y otros militares han hecho desastres en Latinoamérica específicamente. Entonces, salgo, me voy de ahí, veo que el general Tito Urbano, cuando salgo, una de las cosas dice: espero que ahora ustedes no vayan a decirle a la gente a que incendien la ciudad, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, nosotros terminamos diciéndole que no, que nosotros, este es nuestro discurso y esta es nuestra propuesta. Y esta es nuestra vía, la vía constitucional, las calles, la protesta, para que un mundo vea lo que está pasando en Venezuela. Y que un país entero cada día se concientice de lo que significa la constituyente. Y en esa concientización ir sumando voluntades para aislar el pensamiento único y de partido único, que es la próxima Constitución Nacional donde nos quiere llevar esta constituyente. Y eso no lo podemos hacer con guarimba, no lo podemos hacer con violencia. Tenemos que hablarlo con racionalidad, tenemos que hablarlo con debate, tenemos que hablarlo con información adecuada. Porque aquí el problema no es legal, aquí el problema es el político. Porque ya desde el punto de vista legal, esta constituyente, como nos la quieren vender, y más ahora, ¿cómo se come esa constituyente militar? ¿Dónde? ¿Ah? Okay. Entonces aquí el problema no es legal, aquí el problema es político, pero también si revisamos la historia, nos damos cuenta que tenemos sociológicamente un país en violencia provocado por los militares.
En estos 200 años de república, tenemos 150 años conducidos por militares y en los otros 50 años los civiles hemos tenido que darle participación a los militares. O sea, este es un país que ha tenido en los últimos 200 años 175 años de presencia militar y 25 años de civiles. Entonces, con esos antecedentes sociológicos, con esos antecedentes políticos, de un pensamiento único y partido único como Chávez nos quiso llevar, ¿eh? Y con este antecedente legal donde ya autoridades importantes, entre ellos la Fiscalía, ha venido diciendo que viene rompiendo con ruptura. ¿Ustedes creen que yo, ante un llamado de 10 policías, estando parado en 5 Julio BOD, me iba a quedar tranquilo? Sabiendo que aquí matan a cualquiera. El muerto de ayer, Néstor Revedor, está diciendo que es un francotirador de la mesa de la Unidad Democrática. O sea, me iba a quedar yo tranquilo con el verbo que tengo y con el trabajo que tengo y con este activismo político que tengo pacífico y con estas posiciones duras que tengo contra estos dos cánceres que hay en Venezuela. El comunismo que nos quieren poner por un lado, que es el ala civil de este gobierno, y una dictadura que es el ala militar, que son los sostenedores del mismo, en una alianza perfecta que tienen cívico-militar. No me voy a quedar tranquilo. Simplemente tenía que resguardar mi vida y la del amigo que me estaba acompañando. ¿Y la violencia luego en el periódico, a qué se debió? La violencia de la policía en el periódico. Bueno, fíjate, la violencia es parte de un gobierno violento. Es que los violentos están en el Porque gobierno. tú entraste al periódico con un acompañante que venía herido. Sí, claro. Que me cuentan algunas personas que la herida que sufrió el señor Dávila fue en la mano donde se apoyaba en la carrera, pero que la bala pudo haber sido a 2 centímetros. Puede ser en la cabeza el balazo. A 2 centímetros. Y se supone que un empresario, que no sabían que, la policía no sabía que esa camioneta era tuya. Inmediatamente que comienza una persecución, los policías les anuncian a otros, mira, va una camioneta huyendo, una camioneta con esta característica, con esta placa. Inmediatamente la policía, como claro, lo hacen en los casos de cuando buscan criminales, le dice a la policía, esa camioneta pertenece a fulano de tal, y entonces comienza otra cosa, pero cuando comienza el tiroteo, pudieron haberte asesinado, claro, sin duda. Claro, o sea. Ahora, ¿qué dice la policía al respecto? No lo ha dicho un informe porque yo no poseo un informe, pero sí tengo opiniones de un par de jerarcas policiales que dicen que tú estabas entregándole suministro a la gente que tenía trancado el paso en la avenida 5 de Julio. Eso es falso. Falso, falso de toda falsedad. En 5 de Julio, en primer lugar, no había tranca. En toda 5 de Julio no había tranca. En la 72 con Delicia. En 72 con Delicia sí había tranca. Ahí estaba. Yo salgo de la Marcha Pacífica y me voy a trabajar en Casa de Italia, que tenía un informe que tenemos de presentar el sábado, y estuve 5 horas trabajando o sea, si yo soy guarimbero, de ahí me voy a hacer actividades de este tipo, ¿correcto? No, yo sigo con mi trabajo, con mis obligaciones diarias. Y como a las 5:30 de la tarde, este amigo me dice, Carlos, mira, estoy solo, no me traje carro, no quiero exponer a mi familia que me venga a buscar, ¿tú puedes venir para acá? Y como yo tenía una conversación pendiente con él sobre el tema de Casa de Italia, le dije así, como no, espérame, ya yo voy para allá. Cuando lo voy a buscar, ahí estaban protegiendo un supermercado de la 71 con Delicia. 71 Uno con Delicia. De los que la gente conoce como Super Pancho. Bueno, Super Pancho, Super Salvador, como sea. O sea, pero 71 con Delicia. Yo estoy en la 72 y la 72 está trancada. Yo para subir en la 72, para subir hacia 5 de julio, yo tuve que agarrar un caucho, subir con mi camioneta sobre un caucho. Si yo soy guarimbero, llamo al guarimbero, le digo, mira, por favor, muéveme el caucho. Pero cuando llego a la 73, estaba todas las áreas de vidrio, o sea, tuve que bajar del vidrio y decirle, oye, por favor, mira, no me puedo regresar para atrás, o sea,
ya esto es el último obstáculo que tengo, déjame pasar. Y me hicieron paso. Ese fue... Pero ellos dicen, no oficialmente, sin duda, que tú le estabas entregando agua a los guarimberos. Mira, hay una cosa que... ¿Quién no le da agua al que tiene sed? Si yo tengo agua, no se lo voy a dar. ¿Tuviste el ejemplo que yo tuve hoy aquí? Si yo tengo algo en mi carro, ¿lo doy o no lo doy? Eso es algo natural. Guarimbero es cuando alguien tiene una mentalidad violenta, de creer en la violencia como salida a la propuesta política. Pero la gente necesita la explicación, porque se lo estoy explicando. Sí, pero pon cuidado, la gente, todos leímos versión final, todos nos alarmamos y temimos por la integridad física de los periodistas, porque la brutalidad con la que entró la policía al diario, no respetando la integridad física de los trabajadores del diario, nos preocupó mucho, ¿no? Nos preocupó mucho más allá de la lesión que pudieran haberte causado. Pero resulta que cuando tú das la versión, yo oigo también, veo en el mismo periódico la versión de Biagio Parisi, y Biagio Parisi dice que efectivamente ellos creen que fue una acción desproporcionada, que van a hacer las investigaciones ilegal, y que van a poner a los policías en el Ministerio Público para que sean sancionados. Pero sin embargo, después de eso, funcionarios del mismo gobierno, del gobierno del general, ¿no? No, del comandante Chávez, del comandante Arias. Del comandante Arias dicen que tú estabas por 5 de julio atendiendo la guarimba que estaba por ahí dándoles apoyo, suministro, no, vale, la logística. Totalmente falso. Mira, bueno. el único activismo social que nosotros tenemos son comedores toda la semana. Tenemos 11 comedores con 400 niños desnutridos, ancianos desnutridos y mujeres embarazadas. 7.000 becas que lo habemos diferido y creo que la semana que viene, si el país llega a algún tipo de normalidad, comenzamos ya con el sorteo y comenzando las clases. Jornadas médicas. Nosotros estamos claros, somos demócratas con una ruta social muy marcada. Carlos, pero vamos a suponer, supongamos que efectivamente... Ender, déjame para terminar esto. Yo tengo amigos en PTJ, tengo amigos en la policía, y nos iban a sembrar armas. Allá hay un video donde hay un policía con un maletín, con una pistola en la mano, en la derecha, y un maletín en la izquierda. Y me dijeron, señor doctor Araima, ¿usted sabe lo que es el maletín en la izquierda? Para sembrarle armas, para que el teatro, cuando terminen de hacer lo que ellos quieran hacer, poder decir cualquier cosa, entre ellos enfrentamiento. ¿Por qué yo huyo? Porque yo estoy cerca de versión final. Si yo me voy a versión final, yo tengo cámaras, se pueden evidenciar el por qué por qué me detienen, por qué me siguen. Es lo que yo fui a buscar protección ante una institución que... Pero vamos a suponer, Carlos, vamos a suponer que efectivamente, vamos a suponer que tú entregaste agua y entregaste suministros. Vamos a suponer que eso es así. Ahora, el problema es que esa acción no meritaba que te cayeran a tiros, obviamente, porque es decir, porque disparar contra la camioneta, hiriendo a una persona y pudiéndote haber matado, ya es una acción totalmente desmesurada que no tiene concordancia con el acto de estar entregando agua o cualquier cosa a los que estaban allí trancando la calle. Es decir, no se compensa una cosa con la otra. Entonces, lo que uno realmente le preocupa es que la acción policial se desbocó, no solamente en tu caso, sino que está desbocada. Es decir, rebasó todos los límites de validez del gobierno, de respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos civiles. Es decir, ese es el problema que preocupa. Claro. Y fíjate tú, por ejemplo, que uno lee cuando el gobernador del estado dice que ahora sí va a aplicar la verdadera justicia a los jóvenes que tumbaron la estatua de Chávez, de marmolina y cemento de Chávez en la villa. Pero en este caso, en tu caso, el gobernador, que no es cualquier cosa haber atentado contra la vida de un dirigente importante en la región y un empresario igualmente importante a quien él conoce, el gobernador del estado seguramente a ti te habrá dado una satisfacción por teléfono, pero públicamente el gobernador del estado no ha dicho absolutamente nada, siendo el jefe de la policía.
porque él se nombró jefe de la policía, el gobernador Ayrán Cárdenas. Entonces, resulta que tal como tú dices, nosotros vivimos indefensos, y tú tienes seguramente toda la razón de preservar tu vida huyendo hacia un medio de comunicación porque pensaste que la policía podía respetar el medio, pero no, tampoco lo respetaron. En el día de la libertad de prensa. Sí, señor. En el día de la libertad de prensa. Pero yo quiero que ya esto quede aclarado, pero hay un detalle que yo no puedo dejar pasar por alto porque es parte de la controversia y si tendremos que hacer más programas lo hacemos. Tú hablas de la reunión que hubo en La Barraca. Esa reunión estuvo concertada seguramente buscando que la situación no fuese a mayores. Pero estabas tú y estaba la gente del Nuevo Tiempo. No sé si quiénes estaban del Nuevo Evelyn, Tiempo. Y estaba Emerson. Exacto, el de la Mesa de la Unidad. Entonces resulta que fuera de allí habían otros dirigentes políticos igualmente importantes. Entre ellos el diputado Juan Pablo Guanipa, dirigentes como Gustavo Ruiz y otros más de Voluntad Popular. Y luego hubo una suerte de conato. Yo no tengo la versión porque yo no estaba allí, pero a mí me cuentan que la posición de Blanchard y de la señora alcaldesa fue una posición como si la conversación con el general era una conversación de unos amigos que se citaban para conversar y que si no es porque tú le dices al general las razones por las que están allí, no hubiera pasado absolutamente nada. Eso es cierto, porque la gente tiene la versión de que si no es porque tú le dices algunas cosas al general, la gente del Nuevo Tiempo y de la Mesa de la Unidad se hubieran quedado muy tranquilos. Bueno, la verdad que ahí la posición crítica la asumí yo, de verdad, lo reconozco. Emerson leyó el documento, que también no es un documento ligero, no es un documento light. Pero sobre el tema de Juan Pablo y Gustavo Ruiz, ellos no han entendido que el problema no es la mesa, ni es Emerson, ni es otro partido que hoy en día conformamos la oposición en este país. Cuando nosotros estábamos en la marcha yo nunca vi a Juan Pablo Guanipa, yo nunca vi a Gustavo Ruiz, yo vi a Gustavo Fernández, por ejemplo, pero no vi nunca a Gustavo Ruiz, quizás estaba mucho más atrás. Cuando yo voy saliendo, que me dicen que Juan Pablo Guanipa se montó en la plataforma de un camión y decir que los que estábamos adentro éramos traidores, de verdad que a veces pienso que Guanipa tiene poca estatura física, pero también a veces creo que tiene poca estatura de talento y de política. Esa no fue la verdad. Él no estaba ahí para entrar. Él nunca dijo que quería entrar, ni él ni Gustavo Ruiz. Más aún, yo le dije a la gente de PJ y le dije a la gente de Voluntad Popular, si yo veo a Guanipa aquí y a Gustavo Ruiz aquí, yo soy el primero en decirle, ellos tienen que entrar. Porque esa es la verdadera unidad. O sea, yo no estoy aquí para hacerle una comparsa o ser una foca de un Nuevo Tiempo. No, yo siempre he sido yo he dicho que siempre voy a ser un crítico porque mi libertad de pensamiento y de conciencia no está negociada, ni la voy a hipotecar. Ellos no estaban ahí. Pero lamentablemente esto está pasando en cada una de las marchas. Entonces, no han entendido la mezquindad con que ellos se están manejando ante la crisis de Estado que nosotros tenemos. O sea, si hay problemas a nivel nacional, que a nivel incluso nacional, a mí me agrada que ya por lo menos veo a un Capriles, a un Ramos Alú, a la gente de las diferentes liderazgos de los partidos unidos. Pero aquí, o sea, ¿por qué tan distantes estamos nosotros como provincia de tener una cultura nacional políticamente hablando? Ahora, no entiendo. Carlos, ¿por qué crees tú que pasa eso justamente en el Zulia, que quizás es la región electoralmente hablando más importante del país? Es decir, mira, porque esto no es un gobierno cualquiera, esto es un régimen además que trata de refundar el Estado. Y tú has dicho una cosa bien cierta, la crisis que tenemos hoy no solamente es una crisis económica, que es una crisis social, no, es una crisis de Estado. Claro. Es una crisis de Estado, es una crisis donde las bases históricas del Estado se han movilizado, se han movido. Ahora, ¿por qué crees tú que aquí en el Zulia justamente la mezquindad de los grupos particulares se sobrepone al gran interés nacional que es buscar una salida a esta crisis de Estado que tenemos? Mira, es una pregunta bien interesante.
por esa interrogante que tú estás haciendo hoy aquí en este escenario, esa interrogante yo la tuve hace 2 años y pico atrás. Yo la tuve un 13 de enero del año 15. Cuando yo me formulo esa pregunta, ¿por qué esto que está pasando acá? Yo me doy cuenta que aquí hay una escasez de políticas y de políticos que no han entendido el escenario país. Y cuando yo veo y analizo las políticas y los políticos, yo dije, no me siento representado por nadie. Bien, con eso vamos a ir a identificar y volvemos de inmediato con Carlos Alaimo, porque esto hay que decirlo, porque los rumores no siempre se convierten en verdad. Amigos, seguimos con Carlos Alaimo. Estábamos hablando de todo esto que está ocurriendo en el país, pero en particular en el Zulia. Y Alaimo señalaba, como hemos señalado muchos también, que da la impresión que en el Zulia algunos no quieren entender que los problemas del país y los problemas de la región están por encima de los intereses particulares de los dirigentes. Y que si bien es cierto, en el Zulia se ha ido produciendo un cambio en el liderazgo, fácilmente percibido por la gente, no menos cierto es que hoy, tanto las elecciones de alcalde como las elecciones de gobernador están un poco lejanas, que hoy la lucha es de otra naturaleza. Ya vendrán momentos, pero hay algunos que creen que la calle lo que está dirimiendo es quién es más popular o quién es menos popular para aspirar o no aspirar a un cargo de representación. Que además, en el caso nuestro es secundario, frente a la enorme crisis que vivimos a nivel nacional. Claro, total. Sí, y entonces nosotros nos damos cuenta que salen a manifestar, cuando la manifestación es convocada por toda la mesa, por todos los factores de oposición, va mucha gente. Cuando es convocada por los partidos, va poca gente. Entonces, en esa convocatoria de los partidos lo que hay es mucha bandera. Mucha bandera porque unos quieren mostrarse que somos que somos más que los otros. Yo creo que eso es un error. Yo creo que la manera como Alaimo lo está enfocando está muy bien planteado. Hay que llamar a la gente. Yo creo que tú pudieras servir en este momento como un factor de unidad, una unidad que está maltrecha, una unidad que tiene por un lado Acción Democrática y Al Nuevo Tiempo, y por otro lado tiene a Voluntad Popular y a Primero Justicia, lo demás. Mira, prácticamente no cuenta. Pero porque es que el zuliano se está dando cuenta mucho que lo que pareciera que es una pelea entre grupos que poco le importa lo que está ocurriendo en el país, le interesan más sus intereses particulares. Te proponemos eso, que tú ayudes a tratar de buscar salidas, porque si no, la oposición aquí va a pasar otros añitos más. Ese rol lo he querido cumplir. Hablé con Emerson y Emerson me dijo, por la mesa no tienes problema, por esta mesa que presido no hay ningún problema. Más, hay 2 mesas. Hasta lo escribieron. Hay una mesa de 8 patas. Y le escribí a Gustavo Ruiz, Gustavo, yo tengo una propuesta. El mismo esquema que le escribí a Gustavo Ruiz se lo escribí a Juan Pablo Guanipa. Yo le dije, yo tengo una propuesta para que haya una sola mesa en el Zulia. Por favor, escúchenme. Eso sí, le dije, no es Carlos Alaimo que la quiere presidir, ni Pasión por Maracaibo tampoco. O sea, desprendimiento total, pero tengo una fórmula, porque ¿qué hace muchas veces una gerencia, un empresario manejando conflictos? Poner a la gente de acuerdo. Es una habilidad que nosotros en este momento de negocio y más los últimos 20 años hemos tenido que desarrollar con habilidad. Aunque los políticos también tienen que tener esa facilidad de poner de acuerdo a la gente. Pero esta cultura política todavía en Venezuela lamentablemente no la tenemos. La tuvimos en un cierto espacio en la Cuarta República, se perdió y por perderla fue que llegó este modelo que hoy en día encarna Maduro. Pero ese es otro debate. Gustavo Ruiz me contestó, me dijo, Carlos, yo estoy dispuesto a reunirme cuando tú lo digas. Le dije, pero tiene que estar Guanipa, le dije.
para que estemos todos sobre una propuesta. ¿Qué estoy proponiendo? Una propuesta donde haya una alternabilidad ya desde ahora hasta diciembre del próximo año, ¿ok? Dejen terminar a Emerson hasta el 31 de enero. Si hay elecciones este año, regionales o municipales, bueno, será la mesa presidida por Emerson y el año que viene continúas tú, pero ya de manera automática, firmado, o sea, sin ningún problema. Pero ¿tú crees de verdad que el asunto, perdón la pregunta, es que a mí me asalta la duda, ¿tú crees de verdad que la pelea entre la primero Justicia, Voluntad Popular, ADEIA, el Nuevo Tiempo, sea por la coordinación de la Mesa de la Unidad? Eso no sirve para nada. Exactamente. La coordinación de la Mesa de la Unidad en el Zulia no sirve para nada. Eso lo saben todos, lo sabe medio mundo, el que no lo quiera saber. Ahora, lo que pasa es que utilizan el problema de la Mesa de la Unidad, la coordinación de la Mesa de la Unidad, para dirimir sus viejas querellas de liderazgo. Exactamente. Y es por eso que le dije, para evitar eso que tú estás diciendo, Francisco, yo le dije, pero a esta mesa de partido tenemos que enseñarle al país que aquí podemos ser innovadores y creadores. Vamos a decirle a las universidades que metan un representante. Vamos a decirle a los medios de opinión que metan un representante. A los ex magistrados zulianos, ¿verdad?, que se involucren, porque hay alguien que necesita darle luz. En estos días hemos estado llamando al abogado Molina, José Enrique Molina, para darle luz a este problema que nosotros tenemos. Entonces vamos a los gremios se pongan de acuerdo y pongan, o sea, una mesa ampliada donde esté la radiografía de la oposición, donde esté la sociedad ahí, donde está la oposición de verdad, y eso va más allá de los partidos. O sea, una mesa que en vez de estar 5 o 6 personas, que estén 12 personas, donde el 50% esté en la sociedad civil y un 50% en los partidos. Esa es una propuesta que tenía. Bueno, y lo digo muy responsablemente, me escribe Guanipa, yo en la mesa tengo al negrito, te llamó Negrito Ramírez, tengo al Negrito Ramírez para que te sientas con él. O sea, ese es el tamaño de un político que quiere ser gobernador del Estado. Hermano, es la hora de hacer la política descarnada, o sea, hablar de los políticos y de las políticas como tienen que ser. Es la hora de la grandeza de los políticos para entender en qué momento estamos, por Dios. Menos mal que tú no eres de Primera Justicia, porque le hubiera dicho al tipo, ahí tengo el italianito Alaimo, para que me represente. Italianito, Caterito, ya lo llamó Negrito. Mira, entonces yo le dije, yo también tengo a Marco, yo le dije, yo también tengo a Marco Negrero en la mesa. Le cantaste, yo tengo mi negrito, esta querida que hablar. Entonces, cuando tú ves respuestas como esa... Pero el caso, ¿sabes qué, Carlos? La oposición venezolana es mucho más grande que inclusive que la propia mesa. Así es. La oposición es muy grande, la oposición ahorita es el 85% del país. Totalmente. Entonces, realmente a veces a uno le incomoda de cómo no se ha entendido esto. Entonces la gente no, mira, esto es el gobierno como si se tratara de cualquier gobierno. No. Mira, más allá de la dictadura, este es de verdad es un régimen autoritario, casi totalitario. Mira, lo que pretende Maduro con la constituyente militar es definitivamente colonizar la sociedad civil con lo militar, nada menos y nada más. Es decir, aquí nos dejamos ya de broma. Es decir, la presencia de lo militar es una presencia activa, es el partido del orden en Venezuela. Pero la gente no ha entendido esto, en el Zulia, porque como tú dices, menos mal que a nivel nacional uno ve a los Ramos Alú conversando con Capriles haciéndole carantoñas a Lilian Tintori, a Leopoldo López. Es decir, se respira cierta atmósfera, a pesar de que es verdad lo que dice Francisco. Uno siente que la coordinación de la mesa a nivel nacional tampoco se expresa mucho. Uno conoce lo que dice la mesa por voz de Ángel Oropesa, que es el único de la coordinadora formalmente hablando. Que sabe hablar. Que habla, ¿no? Es decir, la oposición va mucho más allá de la mesa, eso hay que entenderlo. Y por eso es que es necesario incorporar. No te hemos hablado de un compromiso por el pacto democrático. Y ese compromiso por el pacto democrático, lo que tú dices, la sociedad civil, más la sociedad, más los partidos políticos, pero también, ojo, hay sectores que se han desprendido del chavismo. Y a esos sectores hay que hablarles. Claro. Por ejemplo, aquí vive Alcalá Cordones. ¿Qué van a hacer con Alcalá Cordones?
Aquí en el Zulia no vive Alcalá. Si Sí, vive, no, vive- y no. ¿Qué van a hacer con Alcalá Cordones aquí en el Zulia? Pero te voy a decir algo, más allá de Alcalá Cordones, fíjate, una de las personas que estuvo muy cerca, en íntimo con el presidente Chávez fue Maripili Hernández. ¿Ah? ¿Cómo que? Una semana antes, Eustoquio Contreras se cortaba las venas por el PSUV. Sí, señor. ¿Ah? La propia fiscal general de la República. O sea, pero, ya pero además de eso, dentro mira, del chavismo, dentro del chavismo, Annelies Osorio, Navarro, Ahora, Giordani. esto es hacia eso que debemos de hacer. Primero, perder el miedo que la oposición lo está perdiendo, la gente lo está perdiendo. Y segundo, a ese chavismo que todavía existe, que es crítico adentro, pero está silencioso, tiene miedo de hablar. Ellos tienen que debatir, ellos tienen que opinar, tienen que tener la valentía para saber si quieren o no quieren un modelo de democracia que a ellos inclusive como civiles les permite en el mañana. Y como expresión política también. Claro. Los permite estar vivo todavía. Yo pregunto, por ejemplo, algo. ¿Por qué no opina un Rodrigo Cabeza? ¿Por qué no opina un Omar Prieto, que son de un ala civil que quieren hacer carrera política? Porque Omar Prieto tiene que saber que con esta constituyente se acabaron las gobernaciones y se acabaron las alcaldías, porque eso es lo que viene. O sea, le castraron la vida política a la gente que dentro del chavismo quiere tener ocupaciones en un espacio público de representación popular. ¿No? Ese es el debate. Al chavismo decirle que pierdan el miedo y hablen, que rompan con el silencio, y a los otros que todavía no han visto la magnitud del problema que nosotros sí estamos viendo como analistas políticos, que despierten, que concienticen y que se sumen a estas voluntades que en la calle, como hoy que vamos a salir en la universidad, le estemos diciéndole al gobierno, esta constituyente no puede pasar. Así es, hay que salir al frente. Claro, lo que pasa es que nosotros hemos venido planteando, y hasta ahora, supieras que respuestas las hay. Y porque además hemos detectado que hay un proceso de modificación del liderazgo, de sustitución del liderazgo, porque hay líderes, tanto regionales como nacionales, que no creen en la lucha del pueblo en la calle. Ellos creen que eso no tiene mucho fundamento, les gusta más la cosa para la ciega, ¿no? Y eso prácticamente, ese liderazgo conservador está siendo sustituido de alguna manera y por la actividad de la calle. Pero lo que hoy llama a reflexión es que la calle solo no es decisiva. La calle no es decisiva, la calle es decisiva siempre y cuando cada día se vaya sumando mucho más gente. Y hay que entenderla con sus rasgos y particularidades a cada uno, colocando los intereses globales por encima de los particulares. Eso significa que el espectro tiene que ampliarse, que la gente en la calle, pero eso sí, mientras que sectores desprendidos del chavismo o sectores del chavismo democrático, como lo hemos llamado aquí, o luchadores por las libertades democráticas, por el rescate de la democracia, generemos un gran un pacto nacional, de salvación nacional, porque mucha gente no sabe lo que nos está ocurriendo. Claro. Ahora bien, no es el momento de aceptarismo, es el momento de entender que aquí todos hacemos falta y que luego la manera de decantar posiciones justamente con una elección. Aquí lo que estamos pidiendo es que haya elecciones y el que más haya mostrado capacidad de liderazgo y de jefatura política, ese será escogido. Pero lo que no puede ser es que hoy estemos excluyendo, porque da la impresión de que algunos dirigentes de oposición no han superado el trauma de las elecciones particulares. Yo te lo digo con todas las... A mí me alarmó mucho cuando una de las primeras declaraciones que dio Manuel Rosales al llegar fue: yo voy a entrar a la gobernación como sea. Y tú sabes lo que significa la palabra como sea. Claro. O cuando decimos, en el amor y en la guerra todo se vale. Oye, y después decimos, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces quiere decir que en la política todo se vale cuando uno quiere entrar a la gobernación. Entonces, por eso que nosotros en Pasión por Maracaibo, una de las cosas que estamos hablando es de ética en la política, moral en la política. Mira cómo nos llaman a Aníbal, mira lo que dice. Mientras en un programa de odio como el Mazo Dando se baila y se goza, mueren venezolanos. Tú tienes que tirar un puente hacia la Mareva.
Sí, independientemente de que su concepción de la vida y las cosas puede ser que te distancien de él y no te guste. Bueno, eso es violencia. Eso es violencia. Aquí quien está generando la violencia es el Estado, el gobierno. Cuando uno de los hombres más importantes de este país, el segundo, dicen algunos, que es Diosdado, o hace una cosa como esa, pero unos días antes lo hizo, tenemos que recordarlo, que lo hizo el propio Maduro. Claro, mientras estaban matando, él estaba bailando. Lo hizo con Adán Chávez. Exactamente, con Adán Chávez. Entonces, eso es violencia. Cuando tú ves que hay un 90%, cuidado si no más, de venezolanos que no queremos ir a una constituyente para que nos lleven, nos cambien la vida. Es que nos quieren cambiar la vida, no quieren cambiar la cultura, no quieren cambiar la historia, no quieren cambiar nuestra sociología, nos quieren cambiar nuestra idiosincrasia. Usted se ve viviendo en un modelo como Cuba, por ejemplo. Yo no me veo viviendo en un modelo como Cuba. Y es por eso que estamos dando la calle y estamos dando todo nuestro esfuerzo para eso. Y fíjense que a nosotros solamente nos quedan las marchas, las protestas, sensibilizar a quien no esté sensibilizado, pero ellos, el gobierno, que no tiene simpatía, que no tiene calle, que perdió el sabor a pueblo, secuestrando a los poderes para imponerle a un país esta constituyente, eso es violencia, eso es opresión. Y cuando se actúa de esa manera, a este gobierno no se le puede llamar demócrata. A los gobiernos que secuestran a los poderes para ponerlo en función de un partido o de un pensamiento ideológico, se le llama régimen, se le llama dictadura. Por muy que se molesten que se los diga, eso es así, eso es terminología. Que lean y aprendan historia, que lean y aprendan geopolítica, que lean y aprendan política, para que vean que a este gobierno no se le puede llamar democracia, se le debe de llamar régimen y dictadura, por muy que le moleste. Eso está así, eso está escrito. Entonces nos quieren imponer, cuando un grupito para preservar sus intereses le quiere imponer al país un modelo como el que pretende, eso es violencia. Lamentablemente los ciudadanos no tenemos armas. Por eso que si nosotros incitar a la violencia, deben de haber gente que... Carlos, o afortunadamente. Exactamente, exactamente. Porque... Entonces, ¿ustedes creen que hay un boxeador que le están dando y lo tienen sobre el ring? ¿Qué va a hacer el boxeador? En cualquier momento tiene que salir y brincar. Me están matando. Claro, si no tira la toalla. Ahora, una pregunta ya final, Carlos. Estamos terminando la conversación de hoy. Esto no quiere decir que se acaben las conversaciones sobre este tema, porque esto va a seguir. ¿Cuánto tiempo? Sí, claro, no, tampoco quiero yo que tengas una bola de cristal, pero ¿como cuánto tiempo crees tú que le quede a esto? ¿Mucho o poco? Mira, a veces uno dice, llevamos 39 muertos, tan solo ayer 2 muertos y 91 heridos en Caracas, fuente oficial. Uno dice, ¿cuántos más muertos tenemos que ponerlo? Porque los muertos lo estamos poniendo nosotros, los muertos lo está poniendo la oposición, los muertos lo está poniendo la gente, el pueblo que quiere salir de este régimen. Uno dice, ¿hasta cuándo? Esta es una medición que de una u otra manera nosotros aspiramos y esperamos que este gobierno en algún momento, que Maduro y sus sequitos puedan decir en algún momento, oye, tenemos que sentarnos, tenemos que poner las cosas en orden y hay manera de poner las cosas en orden. Simplemente, ¿cómo se resuelven las cosas en democracia? Las urnas. Y es hora de que los presos políticos salgan a la calle. Porque los presos políticos que atentaron contra el Estado con violencia, matando civiles y militares, destruyendo bienes del Estado, fueron los golpistas del 4 de febrero. ¿Y cuándo estuvieron en Yares u otras cárceles? 2 años y piquito. Pero aquí tenemos presos políticos que tienen más de 3 años, ¿no? 3 años y algo más, con menos delito del 4 de febrero. ¿Con qué moral este gobierno todavía tiene a los presos políticos en las cárceles? ¿Con qué moral? Y eso es parte del debate, eso es parte de la negociación, eso es parte de las cosas que hay que hacer para poner este país en orden. Y que se rescaten las urnas como la única vía de expresión, regresar a las urnas. Y aprendan que en política
Y en democracia, cuando se pierde, ya en la misma noche que se pierde, hay que irse preparando para una próxima victoria, para una próxima pelea. Eso es democracia. Cuando nosotros en COPEI perdíamos unas elecciones, esa misma noche teníamos que estar pensando cómo recuperar el poder. El chavismo puede irse hoy por la puerta grande si hay una mesa de salida democrática. El chavismo puede salir por la vía grande. Y en 2 años, cuando un partido que tenga un 10, un 12, un 15% con mucho dinero de paso, dentro de 2 o 3 años puede regresar otra vez a hacer política. Y así podemos recuperar los espacios perdidos y a esta Venezuela hermosa que nosotros queremos. Yo creo que estamos finalizando, pero yo creo que tampoco así. Hay que esperar que el país se recupere bien para que ellos puedan regresar y volver a echar a perder, pues. Sí, y además de eso, Carlos, cuando tú le dices urna, ellos pueden confundirse. Mira cómo nos han matado. Amigo, fue un placer conversar con Carlos Alaimo en la mañana de hoy. Se nos hizo el tiempo bastante corto, pero así son las cosas cuando se tocan temas de mucho interés. Nos vamos a marchar, le damos las gracias a Carlos por haber estado con nosotros, nos marchamos, pero nosotros nos vamos de aquí a la 94.7, ahora a contarles unas historias que usted las conoce, pero las va a conocer hoy, las va a oír hoy en el estilo particular de Ender Arenas y Francisco Rojas, a quienes ya están llamando los fabulosos de la mañana, porque están en Fabulosa 94.7.